Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué es una trituradora de impactos? ¿Para qué sirve? Los objetivos de este objeto de aprendizaje son, en primer lugar, comprender la forma de trabajar de las trituradoras de impactos. En segundo lugar, distinguir los tipos de trituradoras de impactos existentes. Y, en tercer lugar, conocer sus limitaciones de uso y su aplicabilidad. Para ello, hemos dividido el contenido en 4 partes. En primer lugar, veremos las trituradoras de impactos, su definición, generalidades. Posteriormente, nos centraremos en las trituradoras de barras de eje horizontal. Pasaremos a las trituradoras de barras de eje vertical y, por último, veremos las trituradoras de molinos de martillo. Una trituradora de impacto, también llamada impactores, aprovecha la energía de un impacto para romper el material. Hay unos batidores que proyectan a gran velocidad contra placas de choque el material para romperlo. Estas máquinas nos dan una elevada relación de reducción. Podemos decir que las trituradoras de impactos presentan curvas mejor graduadas que las de mandíbulas y un buen factor de forma. Son adecuados para el tratamiento del material incluso pegadizo, pero no es adecuado para material abrasivo, salvo que éste sea muy blando. Y tampoco sería muy adecuado en materiales duros, salvo que tuvieran alguna textura estratificada. Tenemos 2 tipos de fragmentación. La fragmentación directa, que podemos ver aquí, son las denominadas trituradoras de impacto. El material es lanzado a alta velocidad contra placas de impacto. La fragmentación directa, que vemos aquí, el impacto lo realizan útiles que se mueven a elevadas velocidades, son los martillos, y por tanto tendremos trituradoras y molinos de martillo. La trituradora de barras de eje horizontal, como lo que veis aquí, constan de 1 o incluso de 2 rotores con 2, 3, incluso 6 barras, son los denominados batidores. Golpean el material a gran velocidad sobre el blindaje, que son las placas de choque. Esta trituradora presenta altos rendimientos, grandes reducciones en una sola etapa. La razón de reducción podría encontrarse entre 8 y 20, lo cual es muy alto. Y la velocidad entre 300 y 2000 revoluciones por minuto, que dependerá de la abrasividad del material, del caudal de alimentación y del tamaño a triturar. Estas máquinas son poco aptas para resistir grandes desgastes. En materiales no abrasivos se podrían proteger mediante aleaciones de acero al manganeso, pero en el caso de materiales abrasivos habría que incluir a esta aleación el cromo. En este caso es más frágil y no serviría esta máquina para la trituración primaria. En cuanto al tamaño de salida, se puede regular con estas placas de choque. Otra modalidad es la trituradora de barras de eje vertical. Tenemos 2 tipos. La denominada trituración roca-metal, que es esta que tenéis aquí a la derecha, similar a los de eje horizontal, y en ella se produce un mayor roce con los equipos. Pero podríamos tener una trituración roca-roca, esta que veis aquí. Esta es la planta desde arriba, en vertical. Podéis ver que se lanza el material sobre un lecho rocoso. Eso implica un menor roce y, por tanto, esta máquina sería más adecuada para aquellos materiales que fueran muy abrasivos. Las trituradoras y molinos de martillos, que es esto que veis aquí, presentan un rotor horizontal con mazas que giran a gran velocidad.
Por la fuerza centrífuga, los martillos toman una posición radial y trituran por percusión. La parte inferior consta de una parrilla de barras o una chapa perforada. Aquí podemos ver las partes de esta máquina. Aquí podemos ver los martillos, las placas de desgaste, el disco porta martillos, el yunque, el eje del rotor, la salida de los productos, las placas de desgaste o el volante de transmisión. Estas trituradoras y martillos y molinos de martillos presentan como característica importante una capacidad de reducción muy alta, razones de reducción de 20 e incluso 30, una velocidad de giro elevada, de 300 a 2000 revoluciones por minuto, que depende de la abrasividad, del caudal de alimentación o del tamaño a triturar. En la trituración primaria podemos encontrarnos entradas de 1250 milímetros y salida de unos 200. En la trituración secundaria, la entrada podría estar en torno a 200 y la salida de 5 a 40 milímetros. Estos martillos presentan formas diversas. Hay martillos fijos, que estarían más pensados para material más granular, articulados, que pulverizan más, y en el caso de encontrarse con un intriturable, por ejemplo un trozo de metal, los martillos están articulados y por tanto se retraen. En cuanto a inconvenientes, alto desgaste de los martillos y muchos atascos en la parrilla cuando nos encontramos con materiales húmedos. Conclusiones. En primer lugar, que las trituradoras de impacto golpean el material y lo rompen por choque. Que existen dos tipos, trituradoras de impacto y de martillo. Son máquinas adecuadas en trituración primaria, secundaria y terciaria. Presentan una alta relación de reducción y proporcionan buenos coeficientes de forma a los resultados de la trituración. Pero presentan un fuerte desgaste y por tanto no serían aptos para materiales muy abrasivos o muy duros. Muchas gracias por su atención.